Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que nuevamente estamos juntos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Y ahora, Padre, vamos a empezar a estudiar la lección de esta nueva semana, justificación solo por fe. Y necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para poder entender tu palabra y que nos des las fuerzas para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y la valentía para compartir este precioso mensaje de salvación con todos los que nos rodean y aún no te conocen. Ahora, Señor, también te suplicamos que nos des de tu amor para poder amar a los que nos rodean de la forma en que tú quieres que los amemos. No tenemos de ese amor en nosotros. Y también enséñanos a amarte más y más a ti. Y danos cada día más y más sed y hambre de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta semana, justificación solo por fe. El versículo para memorizar, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Como vimos la semana pasada, Pablo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía por la falta de congruencia entre la fe que defendía y el comportamiento que demostraba. La decisión de Pedro de ya no comer con los expaganos sugiere que los consideraban cristianos de segunda clase, en el mejor de los casos. Su accionar indicaba que si realmente deseaban formar parte de la familia de Dios y disfrutar de las bendiciones de una comunión plena, primero debían someterse a la circuncisión. En la lección de esta semana estudiaremos un resumen de lo que probablemente ocurrió. Este pasaje contiene algunas de las expresiones más comprimidas del Nuevo Testamento y es sumamente importante, porque por primera vez nos presenta varias palabras y frases que son fundamentales, tanto para entender el Evangelio como para el resto de la carta de Pablo a los Gálatas. Estas palabras claves incluyen justificación, justicia, obras de la ley, creer, y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con estos términos y qué nos enseñan acerca del plan de salvación? El día domingo 16 de julio lleva por título La cuestión de la justificación. Te invito a que me acompañes en la lectura de Gálatas 2:15, donde nuestro Dios vivo nos dice a través de Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué piensas que está enfatizando aquí? Gálatas 2:15. Como ya leímos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Las palabras de Pablo deben entenderse en su contexto. En un intento por convencer a sus compatriotas judíos cristianos de su postura, Pablo comienza con algo con lo que estarían de acuerdo: la distinción tradicional entre judíos y gentiles. Los judíos eran los elegidos de Dios, depositarios de su ley, y disfrutaban de las bendiciones de la relación de pacto con él. Sin embargo, los gentiles eran pecadores, la ley de Dios no restringía su comportamiento y estaban fuera de las promesas del pacto. Aunque los gentiles obviamente eran pecadores, en el versículo 16 Pablo les advierte a los cristianos judíos que sus primeros privilegios espirituales no los hacen más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Pablo utiliza la palabra justificado 4 veces en Gálatas 2, 16 y 17. ¿Qué quiere decir con justificación? Analicemos Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío.
Y ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Cuando haya pleito entre vosotros, irán ante los jueces para que los juzguen. Ellos absolverán al justo y condenarán al culpable. Bien, el verbo justificar, entonces, es un término clave para Pablo. De las 39 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 27 se encuentran en las cartas de Pablo. Él las usa 8 veces en Gálatas, incluyendo 4 referencias en Gálatas 2, 16, 17. Justificación es un término legal utilizado en la corte. Tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente de los cargos levantados en su contra. Es lo opuesto a condenación. Además, debido a que la palabra justo y recto provienen de la misma palabra griega, el hecho de que una persona sea justificada significa que la persona también es considerada justa. Por ende, la justificación implica más que el simple perdón o la absolución. Es la declaración positiva de que una persona es justa. Sin embargo, para algunos de los creyentes judíos, la justificación también era relacional. Tenía que ver con su relación con Dios y su pacto. Ser justificado también significaba que una persona era contada como un miembro fiel de la comunidad del pacto de Dios, la familia de Abraham. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo del 15 al 17, mientras pensamos qué está queriendo decir nuestro Dios vivo a través de Pablo aquí y cómo puedes aplicar estas palabras a tu propia experiencia espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo del 15 al 17. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Ahora te invito a que leamos el devocional que hoy lleva por título El futuro siempre es mejor. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Job 42:10. En cierta ocasión, el pastor Jair Goez fue invitado a visitar a un enfermo en la ciudad de Juazeiro. Era un joven rubio, atractivo, que estaba en la fase terminal del SIDA. El encuentro fue dramático, como todo encuentro en que ronda la muerte. 25 años son pocos para pensar en el fin de la existencia, pero el enemigo cobra muy caro el precio del pecado. El pastor Jair creyó que un tema oportuno para esta ocasión podía ser la parábola del hijo pródigo. Abrió la Biblia y después de analizar la parábola hizo un llamado para que Marcio regresara al hogar. ¿Usted piensa que todavía tengo tiempo? ¿Piensa que el Padre todavía puede recibirme? Fue la respuesta vacilante que salió de los labios con mucha dificultad, expresando lo que tenía en el corazón y lo que sentía. El pastor lo animó y antes de irse Marcio le dijo: si usted cree que realmente yo puedo volver al Padre, por favor, visíteme mañana. El pastor visitó frecuentemente al joven enfermo, quien fue conociendo cada día más y más a Jesús. Se apasionó por él y le entregó el control de su vida hecha pedazos. 6 meses después, para sorpresa de los médicos, Marcio salió del hospital y volvió a casa. Algún tiempo más tarde fue bautizado y se unió a la iglesia y por la gracia de Dios consiguió vivir 2 años y medio más. Finalmente la enfermedad fatal cobró su víctima. Murió a los 28 años, pero cerró los ojos con la bendita esperanza del regreso de Cristo. El pastor Jair lo visitó algunas semanas antes de su muerte. Débil y consumido por la enfermedad,
pero con un brillo especial en los ojos, Marcio balbuceó: «Usted tenía razón, pastor, todavía podía volver al hogar». El Señor le dijo a Job: «El doble de lo que antes poseías», dice el texto de hoy. Claro, en la vida perfecta de Job y el pasado tortuoso de Marcio no existe comparación, pero con seguridad Dios le entregó a Marcio el doble de lo que antes poseía. Murió consumido por la enfermedad física, pero murió feliz en Cristo. Los dolores de la agonía no fueron capaces de robarle la paz del perdón y la seguridad de la salvación. ¿Qué perdió? Una vida acabada por el pecado, un mundo donde las personas corren permanentemente para poder sobrevivir, una tierra contaminada por la miseria, el egoísmo y la ambición humana. Recibió el sueño transitorio por la miseria, el egoísmo y la ambición humana. Eso era lo único que perdió, porque lo que recibió fue la vida eterna, la cual será plena cuando Jesús regrese a buscarlo. Nadie que corra a los brazos de Jesús quedará jamás defraudado, pero conozco a personas indecisas que quedan devoradas por el fuego del prejuicio, el temor y las dudas, y abrazadas al tormento de sus propias filosofías. Ve a Jesús, entrégale tu corazón y así verás que la vida es diferente. En este nuevo día que tenemos por delante, ¿por qué no ir a Jesús hoy y entregarle toda nuestra vida y vivir una vida de comunión, de compañerismo y de amor eterno con Él? El futuro siempre va a ser mejor para los que confían en el Dios de lo imposible, en el Dios creador, en el Dios vivo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que nuestro Dios amante te bendiga y te dé paz. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.